Celebramos la fiesta de Santa María Magdalena. Recordemos cuando algunos lo dicen que fue María de Magdala, no María, bueno, pues luego le voy a decir María Magdalena, pero era María de Magdala. Es decir, pues le daban el apellido al lugar de donde era. Pongamos ejemplo, María de Santa Rosa, María de Bellavista. Pongamos ustedes que sean del Cascajo, decía María del Cascajo. Otros que son, por ejemplo, de Quito, de la Gasca o del Pintado, que decían María del Pintado, María de la Gasca. Le daban al lugar de donde era el apellido. Algunos dicen que es María de Magdala, que luego dirán María Magdalena, a quien le encontraron en pecado infragante cuando le llevaron a presentar a Jesús y le dijeron: hemos encontrado en pecado, Moisés manda apedrearlo y matar. Es ahí cuando Jesús le dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y Jesús le dijo a María: ¿quién te condena? Nadie, y yo tampoco te condeno. Y desde ahí nos dice que ella empezó a seguirle a Jesús fielmente. Fue la mujer que estaba atenta a la escucha de Jesús, presta para servirle con amor, con alegría. Otros mencionan que María Magdalena es la mujer que lavó los pies con perfume de nardo y secó con su cabello. No sabemos en cierta, diría pues un documento que diga cuál de esos dos acontecimientos que hizo con Jesús fue María Magdalena. Pero sí tenemos la certeza que ella, después de que a Jesús le sepultaron, de madrugada, al siguiente día fue a verle a Jesús en el sepulcro. Y al no encontrarlo, empezó a llorar de desesperación, de angustia, porque la piedra estaba removida y no estaba el cuerpo de Jesús. Ella empezó a lamentar, estaba muy triste. Y dice que ahí, en la entrada del sepulcro, se asomó dos ángeles, donde le preguntaron: ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? Y ella dijo: se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Ella seguía lamentando, y entonces es ahí cuando Jesús se aparece a María Magdalena, pero ella no lo reconoció, pensó que era un jardinero y dijo: si lo has llevado el cuerpo de Jesús, del Maestro, dime dónde lo has puesto. Si has llevado el cuerpo de mi Señor, dime dónde lo has puesto. Jesús le llama por su nombre, le dice María. Ahí es cuando ella reconoce y le dice Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús no se deja tocar de María. Tal vez ella quiso abrazarlo, quiso tocar para ver si era Jesús. Y él le dice: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos que subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. Y María Magdalena fue a avisar a los apóstoles, y ellos fueron a ver
si era verdad o era mentira. Es ahí cuando dicen los estudiosos, Pedro era anciano, Juan era joven. Cuando estamos jóvenes tenemos más fuerza, corremos más rápido. Una persona adulta ya no puede correr con facilidad, camina más lento. Entonces Juan llegó primero al sepulcro, pero él no ingresó, solo se quedó, miró, esperó que llegue Pedro para que él pueda ingresar al sepulcro y ver si estaba o no estaba el cuerpo de Jesús. Por eso no es lo mismo ver, observar y contemplar. Hoy tendríamos que preguntarnos todos, ¿por qué lloramos? Hoy nosotros, ¿por qué lloramos? ¿Dónde lloramos? ¿Y para qué lloramos? Todos tenemos que preguntarnos, ¿vale la pena por lo que lloramos? Ustedes y yo sabemos que llorar es bueno. Incluso a veces hace más llevadero los problemas, el cansancio de la vida. María Magdalena, de desesperación, de miedo, de angustia, no gritó, ella empezó a llorar. Nosotros podemos llorar de tristeza, podemos llorar de alegría. Lloramos cuando despedimos a un familiar, lloramos cuando nos reencontramos con alguien de felicidad, lloramos a veces cuando las cosas no salen como tú deseabas. Y por muchas circunstancias podemos llorar. Y cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas, no vemos claro, se nos opaca la vista. ¿Ustedes sí han llorado o no? ¿Qué pasa después de que llora? Queda ardiendo la vista, ¿verdad? Y como no ves claro, incluso queda como rojo la vista. Y si lloras demasiado, se quedan hinchados. No sabemos si María Magdalena lloró bastante, lloró poco, pero estaba desconsolada. Los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Y ella dice, se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sabré dónde lo han puesto. Así cuando también tú lloras, Dios te preguntará, ¿por qué lloras? ¿Tú qué le responderías? Tal vez lloras por tu enfermedad, por tu soledad, tu vejez. Lloras por el desprecio, por el desamor. Lloras porque fracasó tu matrimonio. Lloras porque tus hijos escogieron caminos equivocados. O cuántas madres lloran porque sus hijos están desaparecidos. ¿Cuántos lloran por la ingratitud de sus hijos? Muchos ancianos lloran porque están aislados en un asilo o abandonados en su propia casa, donde nadie lo visita. ¿Cuántos niños lloran porque son abandonados por sus padres? Lloran porque tal vez no son queridos, no son amados. La pregunta, ¿nosotros lloramos
Hoy también somos causantes para hacer llorar a otras personas, porque no podemos victimizarnos, ya que podemos ser causantes para hacer llorar. Así es, con nuestra vida hacemos llorar a otras personas. ¿Cuántos hijos hacemos llorar a nuestras madres? ¿Cuántos, sea hombre o mujer, hacen llorar a su pareja? Hacen llorar a sus hermanos. Hacen llorar a personas que aman de verdad. María Magdalena, tanto era el lloro, el lamento, que no reconoció a Jesús cuando Él estuvo a su lado. Hoy, cuando lloramos, no sabemos mirar bien la realidad por lo que estamos atravesando. O lloramos a veces por personas que no valen la pena. Lloramos por mendigar amor. Lloramos por cosas que ya no se puede resolver. Lloramos victimizándonos. También hay hombres y mujeres que lloran para que los otros tengan pena. Eso es lo peor que puede suceder. Lloran para que les diga, pobrecito, cómo sufre. Hay hombres y mujeres que se victimizan, ¿verdad? Se hacen las víctimas y lloran, pero Dios mío santo, como que si hubiesen, no sé, es que él tiene la culpa, es que ella tiene la culpa, ellos tienen la culpa. La vida no se resuelve llorando. Los problemas no se resuelven llorando. Se resuelve manteniendo la calma, sabiendo mirar lo que tenemos en nuestro entorno, pero sobre todo reconociendo a Cristo en nuestra vida, mas no confundiendo con un fantasma o con un jardinero. María Magdalena estaba llorando, desconsolada, por eso pensó que quien estaba atrás era un jardinero. Cuando tienes problemas, dificultades, no es fácil reconocer a Dios en nuestra vida. Te sientes solo, abandonado, vulnerable a caer en la depresión, en la tristeza y a cometer errores. Pero cuando mantenemos la calma, sabremos apaciguar ese momento difícil. Cuando una persona se acerca a ti llorando, ¿entiendes lo que habla o no? No se entiende, ¿verdad? Más no sé si llora o habla, pero ahí está. Si han escuchado una persona que está llorando y te viene a contar los problemas, o nosotros mismos llorando y vamos a victimizarnos, a quejar, no entendemos, porque y empieza. No, o lloramos o hablamos. No podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Hoy podemos ser como María Magdalena. Buscamos a los muertos donde están vivos. Lloramos de lo que ya pasó y queremos resucitar o volver al pasado donde ya no se lo puede. María Magdalena fue a ver a Jesús, pero ella no entendía que había resucitado y pensaron que le habían robado el cuerpo. Hoy nosotros, ¿dónde vamos a ver a Jesús? ¿En el sagrario? ¿O vamos a ver a Jesús en el alcohol, en la tristeza, en la angustia? Y cuando no vemos a Jesús y nos sentimos en nuestra vida, vivimos desesperados, angustiados, tristes. Vivimos sin entender la vida,
sin comprender lo que tenemos que enfrentar. Jesús no nos deja solo. Jesús no nos abandona. Nuestros miedos, nuestra desesperación y lamentos, la que nos impiden reconocer y escuchar lo que Dios nos pide a cada uno. María Magdalena respondió con alegría, con fidelidad. Esa mujer estuvo al lado de la Santísima Virgen cuando a Jesús le estaban crucificando, cuando le mataron. Ahí estaba acompañando a María. Tal vez no dijo nada, pero estaba ahí desde su silencio, acompañando a la bienaventurada Virgen María. Y ella no le abandona a Jesús a pesar de que estaba muerto. Va a ver en el sepulcro. Hoy nosotros, ¿cómo respondemos para sentir a Dios en nuestra vida? Para poder estar cerca de Él. ¿O cómo tratamos nosotros de servir con alegría donde estamos, sin esperar tener un cargo, un puesto para anunciar a Cristo? Porque hay ideologías que van apareciendo, tanto las ideologías del machismo como también las ideologías de aquellas mujeres que quieren, supuestamente haciendo valer sus derechos. Y hay católicos que empiezan incluso a culparle a Jesús que era un machista. ¿Por qué no le dejó que María Magdalena también sea otra de sus apóstoles? ¿Por qué no permiten que las mujeres sean ordenadas sacerdotisas? María Magdalena, después de que Jesús le perdonó, deja que le siga, que sirva. Pero Jesús escogió a 12 hombres para que sean sus apóstoles. María Magdalena no se acomplejó, no se sintió inferior. Incluso algunos dicen que María Magdalena fue la mujer más fiel que los propios discípulos. Recuerdan, en la pasión los discípulos le abandonaron. Pedro negó 3 veces, Judas le vendió, los otros se fueron, escondieron. Pero María Magdalena en cambio estaba allí. Jesús resucitado, ¿a quién se aparece? No a los apóstoles, se aparece a una mujer, a María Magdalena. Pero ella no se acomplejó, sirve con amor, con alegría. Hoy, como bautizados, tenemos esa gran tarea de anunciar con alegría el Evangelio, sin esperar ser sacerdote, porque es eso, una gracia de poder servir, pero también una gracia de ser padres, sentirse afortunados. Ustedes como esposos, como padres, servir con amor, con alegría y manifestar que Dios está en su corazón, donde no nos vivimos quejando, lamentando, llorando, donde no buscamos solo problemas, sino buscamos resolver problemas, buscamos ser distintos, mejores. En esta fiesta de Santa María Magdalena nos ayuda a entender también, así como ella fue a decir a los apóstoles que había encontrado a Jesús resucitado, así ustedes tienen la misión de ir a anunciar que han vivido la experiencia en cada Eucaristía, que han recibido el cuerpo, la sangre de Cristo. Eso tenemos la gran misión de ir a anunciar, pero con alegría, no con miedo, con tristeza. Eso también nos hace entender
que no hay que confundir a Dios, porque a veces lo confundimos con un Dios malo, castigador, lejano, un Dios que te abandonó. No, Dios está ahí a tu lado. Dios está contigo. No nos abandona. Nos pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Qué le responderías tú? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás desconsolado? ¿Por qué estás desesperado? Cada uno tiene que responder desde su experiencia. Ir ante Dios es de reconocerle, pero también para llenar de su palabra, de su mensaje, sentir su presencia en nuestra vida. Pidamos al Señor la gracia de reconocer a Dios, pero sobre todo pedir sabiduría para resolver los problemas y no quedarnos llorando. Hoy la desesperación, la angustia nos lleva también al sepulcro de la tristeza, al sepulcro del dolor, del sufrimiento, del pesimismo, de la soledad. Cuando estamos llorando, solo nos quedamos mirando el problema, pero no buscamos soluciones. También debemos preguntarnos, ¿por qué lloramos? ¿Usted por qué llora? A veces lloramos por una persona esperando que te quiera, que te ame. O lloras porque te dejó tu novio, tu novia. ¿Por qué lloramos? Lloramos por nuestros pecados. Lloramos por a veces no ser felices. Ahora es oportuno limpiar nuestras lágrimas. No ir al sepulcro, no ir donde están los muertos, ir donde está Cristo. Acércate donde están vivos. Ahí reconoce la grandeza, las grandes maravillas que Dios hace en cada uno de nosotros. Todos somos iguales para Dios. El hombre y la mujer tienen el mismo derecho de amar, de perdonar, de ser feliz. Hombres y mujeres tenemos el derecho, la obligación de vivir la experiencia con Dios y de ir a anunciar. No solo el sacerdote, el religioso, la religiosa tiene que anunciar el evangelio. No, ustedes también tienen esa gran misión. Pero para eso hay que reconocer a Dios. Porque a veces con tantas ideologías, lamentablemente el hombre quiere estar por encima de la mujer o la mujer por encima del hombre. Esa es una competencia absurda. Muchos laicos dicen que los sacerdotes tienen que hacer esto, los sacerdotes. ¿Y los laicos qué hacemos? No es solo juzgar. Recordemos la gran escena donde cuando a María le encontraron en pecado y le empezaron a apedrearle, y Jesús dijo: quien esté libre de pecado que lance la primera piedra. Todos se fueron. Para juzgar somos buenos, para condenar, para señalar somos buenos, pero para asumir nuestra responsabilidad, nuestra historia, nuestro pecado, eso nos cuesta. Dios resucitó por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Tu vida tiene sentido en Cristo. Si estás pasando por momentos difíciles, no te quedes solo llorando, solo lamentando. No te quedes preguntando ¿dónde está la solución? ¿Dónde está Dios? Es oportuno, valga la redundancia, levantarnos. Reconoce a Cristo en tu vida y anda con alegría a anunciar la gran oportunidad que nos da
todos los días de hacer el bien. Que en esta fiesta de Santa María Magdalena podamos, como bautizados, anunciar tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿De qué tienes que agradecer? ¿Qué tienes que anunciar? No solo cuentes tus tristezas, no solo cuentes tus penas, no solo cuentes tus fracasos, no solo cuentes tu dolor. Hay cosas buenas que hay que contar. Hay cosas maravillosas que hay que anunciar. ¿Tú qué le cuentas a tus amigos? ¿Qué cuentas a tu familia? A veces contamos solo lo triste, ¿verdad? Nos encontramos entre amigos o vas a visitar a tu hermana, hablas a tus padres, a tus hijos, y a veces solo lloramos. Es que me duele la columna, es que me duele la rodilla, es que no entiendo en mi hogar, es que mi negocio se ha ido mal, o es que mi hijo está por acá. Y siempre solo llorando. Solo cosas negativas anunciamos, solo cosas malas. Es que no le entiende a mi esposo, es que no le entiendo a mi esposa, es que mi esposa es un demonio, mi esposo es otro demonio. Y todo mundo nos victimizamos y lloramos. Es que mis hijos no me obedecen, es que mis hijos no me hacen caso, es que mis padres me abandonaron, es que mis padres no me dieron cariño, es que él me engañó, ella me engañó, es que me quedé con mis hijos. Solo cosas negativas a veces llevamos en nuestra vida. Y todo eso nos lleva solo a llorar, solo a lamentar. No, hay cosas buenas, que podamos ver la luz del nuevo día, que podamos respirar, que podamos caminar, que tengas un sustento con que alimentarte, que tengas un lugar donde descansar ahí para decir gracias Dios. Si quieres llorar, llora, pero nunca te resientas con Dios. Si quieres llorar, llora, pero levántate, limpia la vista, seca esas lágrimas y busca una solución. No vivamos solo victimizándonos. En este primer día de la novena en honor al Divino Niño, el que estuvo en el vientre bendito de la bienaventurada Virgen María, el que nació en una cueva, tal vez despreciado, rechazado, el que fue obediente a su bendita madre, a San José, que así nosotros también sepamos obedecer a Dios. Sepamos obedecernos mutuamente. Tengamos un corazón de niño. Recordemos cuando éramos niños. Cada uno vivió su experiencia, su realidad. Pero en nuestro corazón no había odio, no había maldad. Reíamos con toda libertad, sin fingimientos. Igual nos daba si nos criticaban, no nos criticábamos, pero éramos libres. Cuando éramos niños peleábamos y volvíamos a abrazarnos. Cuando éramos niños no teníamos vergüenza de rezar. Cuando éramos niños, ¿cómo rezábamos? A ver, ¿ustedes cómo rezaban cuando eran niños? Ponían las manos así, cerraban los ojos y a veces con una voz fuerte decía el Padre Nuestro. No teníamos vergüenza. Nos santiguábamos. Cuando éramos niños, decíamos lo que sentíamos. Nunca fingíamos de ser lo que éramos. Y ahora que somos ya más viejos, ¿dónde perdimos el camino de la felicidad? ¿Dónde perdimos el camino de la inocencia? ¿Quién nos enseñó a ser amargados, frustrados? ¿Quién te enseñó a odiar? ¿Quién te enseñó a veces a guardar tanto dolor en tu corazón? Pidamos al Divino Niño, así como Él alza los brazos al Padre, y así nuestros brazos y nuestro corazón también subamos al corazón de Dios y pidamos limpiar nuestras lágrimas, dejar de llorar para buscar con sabiduría solución a nuestros problemas y reconocer que Dios está en nuestra vida, en nuestro corazón. Así sea. Junto al pan y al vino presentemos nuestra vida cantando. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre.